Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso avanzado para Visual Basic. En el último vídeo estábamos viendo este formulario y ya solo nos falta por ver los botones de eliminar y salir, estos dos de aquí. Porque el resto de controles del formulario pues ya los hemos visto, incluido el initialize del mismo. Así que vamos a ver en primer lugar el evento clic del botón eliminar, que le he cambiado el nombre y le he puesto cmd-eliminar, que sería el procedimiento en el evento clic. Bien, esto de la misma forma que ya hemos visto en vídeos anteriores, a la hora de eliminar registros, utilizo mucho el método de lanzar una pregunta a través de un message box. Entonces, pues aquí la forma de hacerlo sería lo siguiente: yo declaro una variable que le llamo pregunta del tipo string y la inicio, y pregunta será igual a lo que me conteste el usuario cuando le lance este mensaje. Le preguntamos: ¿estás seguro de eliminar el registro? Y con este código de aquí sabéis que es para que aparezca el botón de sí y no. En el message box aparecerá también el icono de la pregunta y el título de la ventana. Y entonces aquí, ya con la estructura del if en if, lo que vamos es a decir que si pregunta es diferente de no, es decir, que el usuario ha contestado que sí, que está seguro de eliminar el registro, pues entonces lo eliminas. Y esta es una de las formas, hay otras. Esta es una de las formas de eliminar una base de datos. Aquí un poco si fijáis, lo que voy a hacer es de alguna forma subir todas las celdas una hacia arriba. Me voy a ubicar, como ya estaré al estar aquí el registro, si tengo aquí todos los datos del registro es porque tengo el cursor en la celda correspondiente al registro en cuestión. Por lo tanto, lo que hago es que desde ahí, con esta instrucción esto es lo importante, XL to right, es decir, todo a la derecha, selecciona desde esa celda activa hasta el final a la derecha, y con esto de aquí, con selection.delete shift XL up, lo que vamos a hacer es subir todas una fila hacia arriba, con lo cual de alguna forma elimina la fila entera de datos, pero no nada que hubiera a la derecha. Es decir, como yo aquí en la derecha tengo más cosas, como veis aquí, tengo tablas y demás en la base de datos, claro, si yo elimino una fila entera, como sabéis, voy a eliminar y voy a impactar aquí, y esto no quiero borrarlo. Entonces, la otra forma de hacerlo, como sabéis, es subir todas a la derecha y eliminar la que queramos. Bien, pues una vez que hacemos esto, lanzamos un mensaje de confirmación de que el registro ha sido eliminado correctamente, y aquí acabaría. De lo contrario, si aquí en lugar de responder que sí estamos seguros de eliminarlo, decimos que no, pues lanzamos un mensaje de que operación cancelada por el usuario, por lo tanto no se borraría el registro, porque aquí se saldría, ya no seguiría leyendo hacia abajo. En el primer caso, que lo hemos eliminado, se saltaría el else, como bien sabéis, y entonces seguiría a partir de aquí hacia el final. Y todo esto ya lo hemos visto. Primero va a llamar al procedimiento para ordenar la base de datos, porque claro, hemos eliminado un registro, por lo tanto vamos a volver a ordenar la base de datos. Vamos a actualizar la información de los formularios, tanto del formulario del calendario semanal como el calendario mensual. Vamos a volver a llamar a todos los procedimientos que ya hemos visto,
estos de aquí, del liscal, lisimanal, llenar tareas, etcétera. Todo esto ya está visto y finalmente, incluido lo del el tema de los frames, de ocultar frames, todo esto lo vimos en el vídeo anterior y finalmente pues se descargaría. El Unload Me se descargaría esto. Es decir, eliminamos el registro, se actualiza toda la base de datos y se cierra este formulario y nos quedamos en la vista anterior que de donde vengamos. Bien, y con el botón salir, bueno, pues este es muy simple, simplemente descargamos y ponemos el identificador a 0. Recordad que el identificador, cuando es 0 es porque vamos a introducir una nueva tarea y cuando es diferente de 0 es porque vamos a editar una tarea. Esto es como medida de precaución. Es porque aquí habremos llegado a través de un identificador diferente de 0, porque será un registro que queremos eliminar, y se nos quedaría cargado en la memoria ese identificador, por ejemplo el 23. Entonces, si intentáramos entrar otra vez sin pasar por el proceso del identificador, pues en memoria tendríamos el 23. Entonces, lo que quiero es limpiar esa variable, que es una variable pública, como ya os comenté, y dejarla a 0. Simplemente eso y cerrar el formulario. Este botón no hace nada más. Bien. Con esto, con esta parte de aquí quedaría visto todo. Creo que no se nos olvida nada. Y ahora lo que vamos a ver, que os había contado, pero no habíamos visto, es el tema de las categorías. Es decir, este calendario, el que hace categorías. Es decir, vamos a refrescar, vamos a lanzarlo, la aplicación, vamos a lanzar. Tenemos, digamos, el principal, que es este, ¿de acuerdo? Que podríamos ver todos los días del mes, como os dije, o sin ver los días del mes. Pero también podíamos categorizar. También otra cosa que os explicaré es, si fijáis, cada vez que paso por encima de un día, este hace un efecto especial, ¿no? Para indicarnos en el que estamos. Esto también ya lo habíamos visto en los vídeos del iPhone, pero lo volveremos a repasar de la forma que hago esto. Esto será una de las cosas que hay que ver, que este es relativamente fácil. Y otra es para el tema de categorizar. Es decir, cuando yo le doy aquí, fijaos que ahora lo que he cambiado es de formulario. Ahora me salen colores. Y esto es porque ahora esto ya no son listboxes, sino que son etiquetas. Y cada etiqueta, pues todas las que son, por ejemplo, de viajes, pues salen en este color. Las que son reuniones, por ejemplo, salen en este otro color marrón. Las que son varios salen en este blanco, etc. Es algo parecido a lo que tiene de forma nativa el Outlook, pues aquí lo hemos hecho así. Pero fijaos que estoy en otro formulario. Tengo el de los listbox aquí debajo y tengo el de las etiquetas aquí. Bien, pues esto lo hacemos con este procedimiento que vamos a ver. Este sería, vamos a ver dónde tengo este aquí. Primero explicaros que veis que a diferencia del otro que tiene aquí listboxes, aquí hay 3 etiquetas en cada marco, en cada frame y para cada día. Entonces tenemos el día, la etiqueta se llama Lun 1, luego tenemos el Mart 1, el Mier 1, el Juev 1, así es como los he codificado, pero luego tenemos para 3 citas por cada día. Y tenemos el Lun 1A, B y C. Luego el Lun 2A, B y C y así sucesivamente. Lo mismo con el martes. Esta es la estructura que hay. Entonces, en el initialize de
aquí poco que ver en cuanto a que ya os conté que es la forma para poner los botones de restaurar y minimizar el formulario, que esto ya lo vimos en vídeos anteriores, y esto es una API que ya os pasé. Luego hay una llamada a la función de LVisible, que vamos a ver que creo que lo que hace es poner todas las etiquetas visibles en false. Vamos a ver, estoy llamando a esta función que le tengo que pasar el tag como caracteres y el nombre del user form, y lo que voy a hacer, en esto ya lo hemos visto muchas veces, aquí lo importante es esto, que la propiedad visible la voy a poner en false. Bien, esto es lo que va a hacer. Lo primero es que va a coger todas las etiquetas de este formulario, pero solo las etiquetas cuyo tag, fijaos, el tag le he llamado etiquetas. Entonces, todas las que sean etiquetas, ¿veis? Porque, por ejemplo, este de aquí, del lunes, este es ethic, este es otro tag. O esta de aquí es ethic, también es otro tag. Solo va a hacer efecto en las que tengan el tag llamado etiquetas, que son todas estas, las ABCs de todo el calendario. Bien, pues esto lo que hago es primero es que las oculto todas, y luego veréis el por qué. Bien, esto de aquí que ya lo habíamos visto es si yo en la configuración había cargado un fondo personalizado con una imagen, pues es lo que va a mirar aquí, si debe de cargarla o no. Pero esto profundizaremos, mejor dicho, cuando veamos la parte de configuración. Luego va a llamar a este procedimiento que lo vamos a ver ahora. Efectivamente, vamos a ver ya que esta parte es bastante extensa, y vamos a ver qué es lo que hace este de aquí. Aquí lo tenemos y vamos allá. Este procedimiento, que ahora no lo vamos a ver porque lo dejaremos para cuando hagamos el módulo de configuración, pero esto, si os fijáis, y este es bastante interesante, pero que tal vez es con el flujo del proyecto, creo que no merece la pena entrar y dejarlo mejor cuando hablemos del módulo de configuración, porque esto lo que va a hacer básicamente es, si hemos cambiado en configuración tanto la fuente, el color de fuente, si es negrita, si no es negrita, el tamaño, pues el tamaño, el negrita, los colores, todo esto de aquí, fijaos que todo hace referencia, aquí apariencia, al color de fondo, en fin, todo esto de aquí, que es configurable, creo que merece la pena dejarlo porque es muy extenso, y creo que va más todo esto con la parte de configuración, que es un módulo muy interesante que veremos más adelante. Este de momento lo vamos a aparcar, porque ya digo, este va a hacer temas de diseño de la vista. Ahora bien, aquí sí que vamos a empezar ya a hacer cosas, y es que, como habéis visto, en la hoja CAL hay unas fórmulas, pero que en ocasiones esas fórmulas son machacadas, por decirlo de alguna forma, por selecciones que hacemos durante el programa, pero siempre cuando hay una llamada a un formulario del calendario, lo que va a hacer es volver a poner las fórmulas correspondientes, pues en la celda C3 y en la celda D3, que son estas de aquí. Vamos a salir un momento para ver la hoja. Decíamos en la celda C3 y en la D3, estas, veis que tienen ahora una fórmula, pero durante la aplicación, cuando estamos
corriendo la aplicación, pues en ocasiones aquí escribimos datos. Pues lo que hacemos aquí de alguna forma es asegurarnos de que nos vuelva a escribir pues la fórmula del mes y del año, que esto lo vimos en el vídeo anterior, la forma de dar instrucciones de escribir una fórmula en una celda en concreto. Ya vimos que este era el procedimiento para hacerlo. Bien, luego en la hoja semanas, en el rango semana seleccionada, semana cell, vamos a escribir ahí, le vamos a decir que nos ponga lo que haya en la celda E10, que será esta de aquí. Es aquí, como sabéis, siempre aquí va a estar, esto siempre va a hacer referencia al día actual. Por lo tanto, todo lo que hay aquí hace referencia al día actual, inclusive la semana. Estaríamos en la semana 20. Bueno, pues lo que le vamos a decir es que nos ponga en este rango de semana select, que lo tenemos aquí, semcell aquí, que nos ponga lo que haya en la celda E10. De esta forma es como cambiamos el número de semana ahí. Luego lo que hacemos es que en el formulario actual, en las etiquetas, en el caption de las etiquetas del mes actual y del mes siguiente, bueno, pues que nos pongan lo que haya en este rango, en el C11 y en el C17, que es este de aquí. Estamos en la hoja cal, en el C11 nos va a poner el mes actual y en el, decíamos, en el 17, que sería este, que sería el mes siguiente. Porque siempre vamos a ver el mes actual y el siguiente. Bueno, pues todo esto lo habíamos visto para el calendario anterior, para el calendario principal. Bueno, pues aquí pues estamos haciendo lo mismo. Para los meses y el año actual va a llamar a estos procedimientos el calendario CAT1 y el calendario CAT2, que vamos a ver qué es lo que hace. Y bien, esto lo que nos va a hacer en el... Recordamos que tenemos aquí un list view 1. Vamos a verlo. Tenemos aquí el list view 1, el 2 y el 3, ¿no? Bueno, pues aquí, y eso también lo habíamos visto para el calendario regular, pues aquí lo que vamos es a llenar las cabeceras del list view y vamos a llenar los datos de dónde se va a alimentar. Bueno, pues como ya habíamos visto, se va a alimentar pues de aquí para el list view 1 y de aquí para el list view 2. Esto ya lo habíamos visto. Esto es lo que va a hacer para el list view 1. Para cambiar luego en la semana y el día actual, como ya habíamos visto con estos métodos, pues cambiábamos los colores, el fondo del día actual y de la semana. De esta forma lo hacíamos, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo que hace con el CAT1. Esto para el CAT2, que es lo mismo, pero para el list view 2. Hemos visto el list view 1, pues ahora aquí haría el list view 2. Bien, seguimos donde lo habíamos dejado. Ya llamaríamos a estos procedimientos. Y luego el tema de la vista, que esto también lo habíamos visto, es decir, cuando vamos cambiando en estos botones, cuando vamos cambiando la vista aquí de categoría o de mes, etcétera, pues esto a medida que vamos cambiando, también vamos cambiando el control tip text. ¿Qué es el control tip text? Es una propiedad de prácticamente casi todos los controles y es el texto de ayuda que aparece cuando nos ponemos encima de un como esto que está saliendo aquí, pues es un control tip text. Estos mensajes que salen aquí. Bien, pues esto es lo que hacemos, pues, por ejemplo aquí en el for cal. Categorizar el control tip text, ¿veis? Es esta propiedad aquí.
¿Veis? Pues este texto de aquí yo lo voy cambiando de forma dinámica dependiendo si estoy en el on o en el off, por decirlo de alguna forma, del toggle button, porque el toggle button o está encendido o apagado, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, cuando el valor es true, es decir, por ejemplo, que está encendido, quiero ver este texto, pero cuando estoy en el false, quiero ver este otro texto. O sea, lo que cambio con este if, con esta estructura de if, lo que cambio es el texto de ayuda del toggle button, dependiendo de si estoy en encendido o en apagado. Y esto lo mismo para el de categorías, es exactamente lo mismo. Voy cambiando el control type text, ¿vale? Dependiendo si estoy en uno o en otro. Y este de categorías, o sea, uno es este sería un toggle button 1, ¿lo veis? Este es el toggle button 1, pero luego tenemos el toggle button 2, que es el de categorías. Pues esto es lo que estamos viendo, ¿vale? Aquí hemos visto el toggle button 1 y ahora vemos el 2. Bien, sigamos. Esto es repetitivo, esto lo hemos visto muchas veces ya. Si recordáis, toda esta parte de aquí es para destacar el día actual del calendario, tanto el frame como el propio label o etiqueta del día. Esto ya lo hemos visto, así que esto lo vamos a saltar. Y también hemos visto todos estos, ¿vale? Son iguales que los que hemos visto para el otro calendario mensual de los list boxes, excepto la parte de tareas, porque aquí sí que vamos a cambiar el color de las tareas. ¿De acuerdo? Entonces esto lo hacíamos aquí, con este procedimiento de aquí, con el labels tareas. Llamamos a este procedimiento. Y bueno, vamos a analizarlo porque este es el que nos va a cambiar. Cada etiqueta le va a asignar el color de la categoría. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero es que llamamos a esta función que hemos visto hace un momento, que lo que va a poner es todas las etiquetas del tag etiquetas, las va a poner en false, como hemos visto. Va a llamar a este de aquí, a esta función, que lo que va a hacer es poner en false, la propiedad visible las va a poner en false, ¿vale? Esto es lo que va a hacer. Bien, entonces ahora defino una variable que le llamo fila del tipo byte y la inicio, la cargo dándole un valor de 3. Con esta otra función que también hemos visto infinidad de veces, hallo cuál es la última fila con datos de la hoja, en este caso la hoja 3, que es la base de datos. Y esto lo sé por aquí. Hoja 3, como veis aquí, esta de aquí es la base de datos. Bien, pues hallo cuál es la última fila con datos. Luego defino otra variable que le llamo celda, esto lo hemos visto infinidad de veces, del tipo range. Otra que le llamo LBL del tipo byte y inicio la de LBL dándole un valor de 1. Otra variable más que le llamo semana del tipo byte. Otra más que le llamo valor del tipo byte, que esta es como la posición. En este formulario para diferenciarlo le he llamado valor, pero esto al final se comporta igual que la variable de posición que ya hemos visto en el vídeo anterior. Luego la clásica de li para hacer el bucle. Otra del tipo range que le he llamado rango e inicio rango, que va a ser igual a la base de datos toda la que haya en la columna K, desde K1 hasta K y última fila de la función que nos va a devolver aquí la última fila. Bien, y por último inicio la variable semana y en la semana voy a cargar el valor que haya en la hoja cal en el rango I 3. ¿Por qué? Porque fila
Ahora es que estoy concatenando la columna I con la variable fila, y fila vale 3 de momento, hasta que lo cambie. De momento vale 3. Pues aquí en semana quiero que me cargues, perdón, lo que haya en la hoja cal I3. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. En I3 tenemos pues la primera semana. Esto veréis que luego va a hacer es un bucle que primero mirará aquí, luego mirará en la siguiente fila, luego en la siguiente, etcétera, etcétera, hasta que encuentre una en blanco. Esto lo veremos ahora enseguida. Bien, pero aquí de momento ya en semana me vas a cargar lo que haya en I3. Y luego, interesante, vamos a llamar a este procedimiento, pero además de llamarlo le vamos a pasar por parámetro, le vamos a pasar esto, la semana, el valor que hayamos cargado en la semana. Vamos a ver qué hace este procedimiento. Aquí lo tenemos, es cortito, pero básicamente todo esto que veis aquí es porque lo que voy a hacer es que voy a aplicar un filtro a la base de datos, ¿vale? Para ello voy a esto que también lo hemos visto, definimos la variable de mes y año y las cargamos con los valores de estas celdas, de C3 y D3, de lo que hay ahí. Una vez más, en el C3 vamos a meter el mes y el año. Pues en base a esto vamos a cargar aquí en estas variables el dato. En la hoja base de datos, con esta instrucción lo que le estamos diciendo es que si hay algún filtro activado, en la hoja con esta le estamos diciendo que lo desactive, que lo quite. Hallamos nuevamente la última fila con datos y ahora sí, con esta estructura de bloque del with, lo que vamos a hacer es que para este rango de la base de datos que va desde A1 hasta la P y última fila, es decir, nos iríamos aquí a base de datos y desde A1, desde aquí hasta la P, que será toda la base de datos, hasta aquí, ¿vale? Y hasta el final vamos a seleccionar toda la base de datos. Veis que aquí hay filtros. Bien, pues ahora lo que le vamos a decir es que nos va a hacer 3 filtros. Esta es la forma de decir que nos filtre por 3 criterios. El primer criterio va a estar relacionado con la columna 12, ¿vale? Y ese criterio va a ser igual a lo que tenga almacenado en la variable semana, que se la he pasado por parámetro, ¿vale? Y semana sería lo que había en I3, recordemos. Aquí le habremos pasado el valor que haya aquí, en este caso sería 18. Bien, pues aquí se va a venir a la base de datos, va a venir a la columna, va a venir a la columna 12, sería esto, estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, o sea, se va a venir aquí a la semana y aquí nos hará esto, desplegará y nos elegirá el 18, quitará todos y hará esto. Básicamente lo que haría ahora es esto, y es filtrar la semana 18. Luego, ¿qué más haría? No pararía aquí. Luego, en la columna 3, me pondría lo que haya cargado en la variable mes, que sería lo que hubiera en C3. Pues vendría aquí a la columna 3, 1, 2 y 3, y aquí en el mes pues filtraría pues el que correspondiera a lo que tuviera en la variable, y finalmente haría lo mismo con el año. En el campo columna 4 nos pondría lo del año y el campo 4 pues sería este, y aquí nos pondría lo del año, con lo cual nos dejaría esta tabla absolutamente filtrada. Imaginemos que aquí pues fuera el mes 5, que es lo que tenemos ahora, pues ya nos dejaría filtrado la semana, tenemos la semana, el mes y el año. En este caso, como es 2019, bueno, pues no aplica. Bien, esto es lo que nos haría este procedimiento de aquí para filtrar. Bien, volvemos donde estábamos
Y una vez que he aplicado los filtros, ya tengo la hoja filtrada. Entonces, continúa en la hoja de base de datos y ahora con este bucle de for next lo va a hacer hasta 6 veces, porque recordemos que tenemos 6 filas, 6 semanas en el formulario. Es decir, esto tenemos una aquí, 2 y 3, 4, 5 y abajo hasta 6. Tenemos estas 6 filas. Pues para cada una de ellas, en este caso, para el lunes, fijaos que ahora aquí todo esto va a ser para los lunes, luego hará lo mismo para los martes, como veis aquí, etc. Bien, pero aquí, fijaos, lo que va a hacer es lo siguiente. Para cada celda en el rango, y el rango que es en toda la columna K que tenga datos, pues aquí lo que le decimos es, para cada celda en rango le decimos si el valor de la celda es igual al valor, es decir, en este caso a 1, a la posición 1, si es igual a valor y además la celda, con esta es la forma de decirle celdas no ocultas, porque aquí ahora tenemos la tabla, la base de datos está filtrada, entonces las que no están aquí aparecen, que están ocultas por el filtro, estas no las quiero, solo céntrate en estas que están visibles. Esto es lo que le estamos diciendo con esta línea de código, que solo que mire en aquellas celda.entireRow.hidden sea igual a false, es decir, que no estén ocultas. Bien, por lo tanto aquí ya tiene que comprobar dos condiciones y cuando las dos se cumplan va a seleccionar la celda de la columna K, porque estamos en la columna K. En el momento en que encuentre una celda que cumpla con este criterio se va a parar y ahora con el offset le vamos a decir otra condición. Si en la celda activa una columna a la derecha, el valor que hay ahí es igual a semana, entonces me haces esto. Si no, saltaría y volvería a evaluar otra celda hasta que encuentre una que lo cumpla. Bien, si lo cumple, fijaos que estamos en la columna K y le decimos que si una a la derecha es igual a la semana, estaríamos aquí en la columna K, que es la posición, le decimos que una a la derecha es semana. Pues si esto coincide, es igual a lo que tengo cargado en la variable semana, pues entonces continúa con el proceso y me haces esto, que es otra evaluación. Es que si estos controles, recordad la forma de hacer referencia a todos los controles y de forma dinámica a LUN concatenado con lo que haya en LBL, que en este caso será 1, LUN 1 y concatenado con --a, por lo tanto, porque, fijaos, la estructura de este de aquí, fijaos que es LUN, el nombre es LUN 1-a, luego B, luego C. Esto es la forma de hacerlo. Bien, pues ahora aquí, fijaos que le digo que si el visible es igual a false, es decir, si está oculta, ¿vale? Porque yo ahora, claro, aquí vamos a cargar en este formulario, dejadme ver que lo he cerrado y no debería cerrarlo. Primero, si hay alguna cita en el lunes, me lo va a poner en el A. Por lo tanto, la siguiente me la tiene que poner en el B y la siguiente en el C. ¿Cómo yo sé si ya está ocupada o no? Pues de esta forma, cada vez, como primero las oculto todas, las pongo en falso, como habéis visto en la función, primero las oculto todas. Por lo tanto, digo, si en la está falsa, quiere decir que aún no he escrito nada ahí, que esa etiqueta aún está vacía. Entonces, ahí me vas a cargar la información en el caption, va a ser igual a lo que haya en el offset 5 columnas a la izquierda, concatenado con un guión,
y concatenado con lo que haya 3 celdas a la izquierda. Es decir, estábamos en la base de datos, estábamos en la K y le diríamos 1, 2, 3, 4 y 5 y ahí me pondría la hora inicio y hemos dicho 5 y luego 1, 2 y 3 a la izquierda la tarea. Es decir, lo que quiero que me aparezca ahí en esa etiqueta es 7 de la mañana, luego un guión y luego el nombre de la tarea. Esta es la forma en la que voy a rellenar cada etiqueta. Esta es, ¿de acuerdo? Más cosas que le voy a decir, la voy a poner visible a true. Ahora ya esa estará ocupada. Por lo tanto, en el próximo paso del bucle, cuando venga aquí, este visible igual a false no se cumplirá. ¿Por qué? Porque aquí ya le he puesto en true. Y por lo tanto, ¿qué hará? Saltará al siguiente. Buscará la B. Saltará aquí a la B. Y cuando esta esté ocupada, saltará a la C. Esto es lo que estoy haciendo. Y además luego hago una última cosa para que se termine de entender y es cambiar el color de la etiqueta dependiendo de la categoría. ¿Y esto cómo lo hago? Pues fijaos, de la misma forma, ¿vale? Ahora me voy aquí en el control, en el back color, en la propiedad back color, de la misma forma, me refiero a la etiqueta de forma dinámica, ¿vale? Y la propiedad back color será igual a lo que haya en esta celda 5 a la derecha, que es el código de color que yo tengo ahí guardado. Estamos aquí y le diré 1, 2, 3, 4 y 5. Y fijaos que aquí tengo el código color. Y esto es lo que le va a dar el color, porque cada vez que grabo una cita nueva, al aplicar una categoría, la categoría lleva de una forma, ¿veis? Que lleva una fórmula que lo que hace es que me busca la categoría en una base, en una tabla y me aplica el color que le tengo puesto allí. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hace. Y por lo tanto me aplica ese color. Vale. Insisto, esto es para la etiqueta A, sería la primera etiqueta, luego lo hace en la B y luego lo hace en la C. Y esta es la forma, es importante que se entienda esto, de por qué el visible está igual a false y por lo tanto quiere decir que esa está libre y que cuando encuentre un registro, el primer registro me lo ponga ahí. Por lo tanto, a partir de ahora la pongo visible igual a true, por lo tanto la siguiente vez que venga esta estará ocupada y no la usará, saltará a la B. Y si la B está el visible igual a false, pues entonces ahí escribirá, visible igual a false, pues ahí escribirá la siguiente tarea. Y cuando acabe de escribirla la pondrá en true. Por lo tanto, cuando vuelva aquí, la B ya estará ocupada y tendrá que ir a buscar la C. Y así sucesivamente. Entonces, la parte importante aquí es esta y cómo le asignamos el color a la categoría. Yendo a buscar en la propiedad backcolor, yendo a buscar el código que tenemos almacenado en la base de datos, en su celda correspondiente. Bien, y esto es lo que hace para todo. Esto es copiar y pegar, cambiando ahora aquí desde el lunes el martes, luego el miércoles, como veis, y así todos los días de la semana, sábado y domingo. Y fijaos una cosa importante aquí, que es que siempre en el bucle, luego que voy cambiando en cada vuelta, pues voy cambiando la posición. Empiezo en la posición 1, como veis aquí, el valor, la posición 1, pero luego en cada paso voy cambiando a la 2, luego a la 3, etcétera, así, hasta al final se saldrán las 42 posiciones. ¿De acuerdo? Y luego también el tema de la fila de la semana, también lo vamos cambiando al final de los bucles. Aquí volvemos a cambiar el valor, pero aquí vamos cambiando también la fila y el label, para que esto también vaya aumentando de uno en uno. Y la fila, que es la de la semana, donde miraba la semana, que es esta de aquí, recordábamos que entraba en 3, en el I3, pero luego cambiará al 4, luego al 5, luego al 6, para llenar las 6 semanas de todas las etiquetas. Esta es la forma con variables y de forma dinámica, pues ir cambiando
el nombre de los controles para apuntar en cada momento al que corresponda, ¿vale? Y al final, bueno, pues lo mismo, siempre, cada vez que hay un cambio, va a llamar a filtrar la variable, ¿vale? Porque esto de la base de datos, ahora hemos hecho el primer ejemplo y hemos hecho el primer filtro de la primera semana, pero luego que vendría, quitaría todos los filtros y activaría el de la semana 19, por ejemplo, ¿eh? Y así sucesivamente. Y esto, pues como veis, lo voy haciendo aquí. Cada vez que terminamos el bucle, dentro del bucle, siempre filtramos, llamamos al filtro y lo cambiamos, pasándole por parámetro lo que haya en semana, porque aquí con fila ya me habrá cambiado la semana. Y entonces le paso la semana y vuelvo a activarlo. Y al final del todo ya quito la base de datos. Con esta línea de código de aquí lo que hacemos es esto, es quitar todos los filtros. Esto es lo que hacemos. ¿De acuerdo? Bien, pues la parte del formulario este, de las etiquetas de color por categorías, porque el resto de cosas es exactamente igual que el menú principal, que el calendario principal, pero creía que era interesante que viéramos de qué forma he programado las etiquetas, cómo las voy cambiando de color, y cómo sé en qué momento, en qué etiqueta tiene que escribirme, si ya está ocupada la primera, que escriba en la segunda, si la segunda está ocupada en la tercera, etcétera. Bien, pues este vídeo lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vamos a ver cómo cambiamos, cómo conseguimos el efecto de que al pasar por los días del calendario, cómo estos van cambiando, para de alguna forma indicarnos este efecto, pues lo explicaré en el próximo vídeo. Espero que se haya entendido. Cualquier pregunta, pues no dudéis en escribirme y encantado de responderos. Gracias por estar ahí. Un saludo.